Hola muchachos, ¿cómo han estado? Dando continuidad a nuestra clase virtual, hoy iremos a hablar sobre integración de funciones complejas. Entonces, para atacar esta nueva temática, pues yo asumo que de cierta manera ya ustedes han ido leyendo las primeras notas que les mandé sobre derivadas relacionadas a números complejos. Entonces aquí acabo de hacer un esquema de básicamente lo que sería una clase sobre este tema que está aquí. Entonces, sabemos que derivadas pueden ser escritas en términos de integrales. Eso lo hemos visto durante toda su carrera y, y también no es la excepción para el caso de números complejos. Anteriormente discutimos cómo derivar funciones complejas. ¿Ok? Eso ustedes tuvieron, yo asumo que por lo menos hicieron alguno que otro ejercicio. Allá en mis notas que está bien detalladito. Eh, Cuando hablamos de integrales definidas de funciones complejas, los límites de integración son valores reales, es decir, los límites, los valores fijos en la integral son números reales. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista de funciones complejas? Es que estos límites están conectados a través de un camino. Y las integrales complejas son dependientes del camino. Por ejemplo, miren esta expresión acá, tenemos una función compleja, ¿cierto? Y está definida a través de dos puntos, alfa 1 y alfa 2, que en principio son reales, ¿ok? Pero estos dos puntos, alfa 1 y alfa 2, definen un camino, ¿ok? Y entonces esa integral que está allí se puede definir como siendo el límite cuando n tiende a infinito y cuando delta zi tiende a cero. Pero ¿qué rayos es delta zi? Delta zi es un segmento pequeño situado en un punto zi. ¿Okay? Es un segmento pequeño de ese camino. Entonces, esa integral la podemos definir como siendo la sumatoria de i hasta n de todas esas funciones evaluadas en un determinado punto zi a través de ese pequeño segmento. Es la misma historia cuando aprendimos cálculo, es decir, integrar sería tomar cada segmento y sumarlo. En esencia, esto es el cálculo que aprendimos hace mucho tiempo atrás. De la ecuación 20, utilizando el, la desigualdad del triángulo, que esto lo vimos al comienzo cuando comenzamos a hablar sobre números complejos, ¿cierto? Podemos aplicar eso sobre 20. Entonces tomamos esa integral 20, la aplicamos al valor absoluto y podemos aplicar esta propiedad. ¿Cómo se muestra aquí? Observen que esa sumatoria puede salir de aquí. Cuando sale de aquí, pues me queda esta expresión que tenemos acá. Ok, tenemos esta expresión que está acá. Y entonces el valor absoluto de un producto es el valor absoluto de cada variable. Y por lo tanto, volviendo a la integral, tendríamos la integral entre los puntos alfa 1 y alfa 2 de esta forma. ¿Cierto? Entonces aquí hay ciertas cosas que hay que recalcar. La primera es que como tenemos infinitos caminos con los cuales podemos conectar los puntos alfa 1 y alfa 2, tendrá como consecuencia que 20 no tenga un único valor. Y esto en sí es un problema, porque yo necesito que mi integral me dé un valor, sin importar cuál sea el camino. ¿Ok? Entonces, otro aspecto interesante es, solo para funciones constantes podemos tener arbitrarios caminos entre puntos alfa y 1 con los cuales con las cuales las integrales complejas serán las mismas. Y eso se conoce como funciones constantes. ¿Ok? Entonces, para evitar ese problema, vamos a definir algo que se llama contorno. ¿Ok? Contorno básicamente es tomar estos dos puntos y unirlos, como si fuera una trayectoria cerrada. Eso vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Entonces, un contorno es una colección de arcos suaves cuando el punto inicial del primer arco coincide con el punto final del último, se dice que el contorno es un contorno cerrado simple o simplemente contorno cerrado. ¿Ok? Entonces, más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos.
Para continuar, vamos a definir, o nos vemos en necesidad de definir, el teorema de Cauchy-Goursat. Entonces, el teorema de Cauchy-Goursat se dice de la siguiente forma: sea una función compleja, analítica. ¿Qué significa analítica? Es aquella que puede expresarse como una serie de potencias convergentes. Esto ya lo vimos también anteriormente, ¿ok? Y trabajamos bastante con esto. Sobre un contorno cerrado C y todos los puntos dentro de C. Entonces, la integral cerrada en ese contorno de esa función completa es cero. O equivalentemente, en lo que hemos conversado anteriormente, en las dos transparencias anteriores, sería integrar de alfa 1 a alfa 2 de esa función compleja, es independiente del camino suave conectado en el camino suave conectado, perdón, de alfa 1 y alfa 2, siempre que el camino se encuentre completamente en la región de analiticidad de la función compleja. ¿Ok? Entonces, miren que ya con este teorema solucionamos el problema. ¿Ok? En algunos casos veremos que hay ciertos detalles que hay que atacar. Eso también se los voy a explicar a continuación. ¿Ok? Para eso voy a basarme en un ejemplo. Y ese ejemplo tiene tres partes, donde entenderemos bien cómo funciona este teorema. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo es, pues, consideremos una integral que llamaremos I1. Y esa integral es a través de un contorno. ¿Ok? Y ese contorno, bueno, o esa línea, ¿cierto? Vamos a llamarlo de línea, no, sería gamma 1. Y esa línea dibujada a partir del origen hasta el punto 1, 2. Es decir, esta línea que está aquí. ¿Ok? Una línea recta. Y entonces la función compleja sería una función z por dz. ¿Ok? Entonces, como nosotros vemos que esto va de 0 a este punto 1, 2, que tiene coordenadas x y y, o sea, x vale 1 y y vale 2, entonces podemos definir lo siguiente: a lo largo de tal línea, gamma 1, y va a ser igual a 2x. ¿Ok? Es una ecuación lineal. Entonces reparen, cuando x vale 1, y vale 2, entonces se cumple esto aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a parametrizar esa función. Vamos a llamar x igual a t y por lo tanto y sería igual a 2t, ¿cierto? Entonces parametrizamos. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese z, que es un número complejo, que lo hemos definido como siempre, una parte real y una parte imaginaria, lo vamos a escribir en función de t. Entonces, como x es t, lo reemplazamos, y como y es igual a 2t, lo reemplazamos aquí, quedándome z en función de t. ¿Qué hacemos ahora? Pues derivamos z. Cuando derivamos z, sería derivar la parte real, la parte imaginaria, que es lo mismo a derivar todo esto que está aquí. Como se observa aquí a continuación. Entonces hemos hecho un cambio de variables. Si hicimos un cambio de variable, entonces vamos a escribir esos límites de integración en ese camino 1, como siendo, si x es 0, entonces y es 0, por lo tanto, como x igual a t, aquí está, t es 0. Si x es 1 y entonces y igual a 2, entonces t es igual a 1 porque x es igual a t. Entonces, por lo tanto, tendremos estos nuevos límites: t igual a 0 y t igual a 1, porque x es igual a t. Entonces, nuestros límites serían t tomando valores de 0 a 1. Entonces, vamos a utilizar este nuevo límite y este cambio de variables y lo vamos a sustituir en la integral 1. Entonces, nos quedaría algo como esto que está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a distribuir términos. ¿Ok? Entonces observen, este primero que está aquí con este primero que está acá me va a dar t por dt. Este que está aquí por este primero que está acá me va a dar 2ti dt. Y lo mismo repetiríamos para lo anterior. Este último con este que está aquí me va a producir menos 4t dt. Y este último con este primero me va a dar 2i t dt. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sumamos los que tienen i's, me da 4 it dt, y restamos los que están sin i,
menos 4t de t más t de t. Y eso me da menos 3 de t de t. ¿Sí ven? Y entonces factorizamos esto aquí y hacemos la integral sencilla. Eso me da t a la 2 sobre 2 evaluado entre los límites de 0 y 1. Y finalmente eso me da menos 3 medios más 2i. Hemos realizado una integral de una función compleja. La cuestión es la siguiente, bueno, si esto es cierto que está aquí, yo puedo coger otro camino, ¿cierto? Y si yo escojo otro camino, pues me debe dar el mismo resultado, que eso es lo que siempre queremos. Entonces tomemos ahora un camino y llamemos ese camino un camino gamma 2. Aquí está. Y ese camino gamma 2 sería este de aquí. Parece una parábola, ¿cierto? Y entonces ese camino vamos a definir una nueva integral que vamos a llamar 1'. Y entonces sería la misma función, pero ahora en el camino gamma 2. ¿Vale? Y entonces, ¿qué sabemos? Gamma 2 es una parábola con crecimiento positivo. Debe preservar lo mismo. Cuando x0, y es igual a 0. Y cuando x es igual a 1, y es igual a 2. Entonces, esa función es perfecta. ¿Ok? Describe ese camino gamma 2. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya sabemos que x igual a t. Y si x igual a t, entonces y es igual a 2t. Y entonces también estos límites de 0 a 1 siguen siendo válidos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer, a ver qué nos pasa. Entonces tomamos la función compleja z, parte real, parte imaginaria, y reemplazamos x. X es t y y es 2t al cuadrado, porque es una parábola. ¿Ok? Y si derivamos esa función, tendríamos d de t más 4 veces t por dt. ¿Ok? Y entonces si los límites de interacción, al igual que el caso anterior, es de 0 a 1. Entonces reemplazamos z, dt y hacemos distribución de términos. O sea, tomamos este primero con este último y daría i2t cuadrado por dt. Tomamos este último con este último que está acá y me daría menos 8t cubo dt. Tomamos este primero que está aquí con este último y me quedaría 4i t cuadrado por dt. Y finalmente el primero con el primero acá me daría t de t. Entonces sumamos lo que tienen i's, aquí están, serían 6t cuadrado de t. Aquí está. Este aquí sería menos 8t cubo, aquí está, y t más dt, aquí está. Y hacemos las integrales, muy sencilla. Entonces tendríamos t2 sobre 2 evaluado de 0 a 1, más i6 t3 sobre 3 de 0 a 1, menos 8t a la 4 sobre 4 de 0 a 1. Metemos los valores y obtenemos esto que está aquí. Y reduciendo esto tenemos menos 3 medios más 2i. Observen que es el mismo valor que hemos obtenido aquí. ¿Ok? Entonces esto está de acuerdo con nuestro teorema de Cauchy-Goursat. Significa que sin importar los caminos que hemos escogido, las integrales i'1 y i' son iguales. Y esto tiene una implicación bastante importante, y es que la función que estamos integrando es analítica sobre los dos caminos y en la región limitada por ellos. ¿Ok? O sea, la región límite de esos caminos. Y como vimos, es una consecuencia del teorema de Cauchy-Goursat. Ahora consideremos otro ejemplo. Consideremos ahora una integral 2, ¿cierto? Y una función cuadrática. Una función cuadrática compleja, ¿cierto? Recordemos que ese z complejo tiene esta característica que es aquí. Y entonces la integral de camino 1, ese es el camino que es una línea recta, ¿cierto? Y entonces satisface estas condiciones que están aquí. Esas condiciones son las condiciones del camino 1, ¿ok? Que ya trabajamos anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente tomar ese número complejo y reemplazar las condiciones del camino gamma 1. Aquí están. Y vamos a elevar al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado todo lo que está aquí.
expandimos, tenemos t cuadrado menos 4t a la 2 más i 4t a la 2. Luego organizamos términos, esto aquí me da un menos 3t a la 2 más i 4t a la 2. ¿Ok? Y la derivada de esta función que está acá sería dt más i 2dt. Entonces vamos a reemplazar esta expresión y esta aquí en la integral i2 y obtenemos esto. Otra vez hacemos distribución, este con este da i 4t2 dt, este con este me da menos 8t2 dt, este con este me va a dar menos 6it2 dt, este con este me da menos 3t2 dt. Y finalmente, pues, juntamos términos. Los que están con i me da menos 2 it2 dt, y los que están sin i serían menos 8 t2 por dt menos 3t2 dt. Eso da menos 11 t2 dt. Factorizamos, hacemos la integral sencilla y tenemos este valor. Menos 11 tercios menos 2i tercios. Sencillo. Ahora vamos a ver si satisface el teorema. Entonces, consideremos una integral i2' a través del camino i3. Es decir, este camino que está aquí. ¿Ok? Entonces, este camino yo lo puedo separar en dos. Uno que vaya de aquí y otro que vaya de aquí. ¿Ok? Entonces, pónganle cuidado a esto. Entonces, esa función gamma 3 sería t para 0 entre 0 y 1, para t entre 0 y 1, y 1 más i t menos 1 para 1 para t entre 1 y 3. Es decir, t aquí y 1 menos i y 1 más i por t menos 1, este camino que está acá, este pedazo que está acá, ¿cierto? Muy bien, aquí está. Vamos a ver qué nos da. Entonces, esa integral la podemos descomponer de 0 a 1 de la primera parte, porque ya tenemos cómo está acotado ese camino gamma 3, y la otra parte sería de 1 a 3, dado de esta forma que está acá. ¿Ok? Algo así, aquí y aquí. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo rayos llegamos a esto? Pues lo siguiente, miren, si analizamos aquí x, solamente hay valores de x, de y no hay. Como x es igual a t, entonces simplemente x igual a t, esto es 0, entonces lo único que tenemos es la parte real de z, entonces es t. Y entonces, por lo tanto, dz es igual a dt. Entonces, reemplazamos los valores aquí y obtenemos esto. ¿Ok? Ahora analicemos acá, este tramo que está acá, este otro tramo. Entonces, en este otro tramo, vemos que x es un valor, un número, es 1. Comienza en 1 y entonces y es el que va variando, de t menos 1. ¿Ok? Entonces, como sabemos eso, entonces vamos a reemplazar aquí. En la parte real es 1 y en la parte imaginaria es t menos 1. Aquí está. Y si derivamos la función compleja, pues simplemente sobrevive i de t. Y entonces estas dos informaciones las reemplazamos aquí. Z al cuadrado y lo que está en la derivada de z lo reemplazamos como i de t. ¿Ok? Entonces está la prueba. Comenzamos de aquí y terminamos acá. Ahora vamos a distribuir términos aquí, elevados al cuadrado, como se muestra aquí. Entonces tendríamos 1, luego tendríamos elevado al cuadrado al segundo, pero esto al cuadrado da menos 1. Y luego este por este dos veces. Aquí está. Luego abrimos esto. Eso da t cuadrado más 1 menos 2t, pero como hay un signo negativo, me cambia el signo aquí, aquí y aquí. Y de este lado, pues distribuyo términos. 2it menos 2i. Luego lo que voy a hacer es que este menos 1 se va con este 1. Entonces me quedaría t2, t a la 2 negativo. Agrupo estos dos términos que están aquí. Me queda esto. Y finalmente menos 2i. Luego lo que vamos a hacer es sustituir esto aquí. ¿Ok? Para fácilmente integrar. Mucho cuidado con el signo,
con i. Entonces, esto aquí es interés sencilla, 3 tercios, 3 a la 3 sobre 3, de 0 a 1. Aquí integro la primera, de menos t a la 2, sale el menos, esto da t a la 3 sobre 3, y multiplica i, ahí está. Esto aquí factorizo el 2, y esta integral sería t a la 2 sobre 2, cancelan los 2. Y multiplico por i también, de 1 a 3. Y último sería menos i, pero i por i da menos, y menos más, va de 1 a 3. Luego reemplazamos todos los valores. De esta primera parte tendríamos un tercio, de esta segunda parte tendríamos menos 9i, menos 9 porque 3 a la 3 mata un 3, se cancela aquí, queda 3 a la 2. 3 a la 2 es 9, menos 9i, porque yo soy un negativo. Menos, cuando esto lo evalúo en 1, entonces sería menos i tercios, que multiplica este signo que es aquí, menos. Aquí, como mencioné antes, los dos se cancelan, y lo que hago es reemplazar. Entonces sería 9 y 1. O sea, 9 menos 1, aquí está, multiplicado todo esto que está aquí, que es el argumento común. Y aquí tendríamos 2, 3 menos 1. Entonces distribuimos términos, aquí da un tercio, menos 9i, esto aquí da más i tercios, esto que está aquí se distribuye de tal forma que me da 8i menos 8, y aquí me da 4. Y finalmente, eso se sigue reduciendo a un tercio menos 4, más i sobre 3 menos 1. Agrupo esto que está aquí, esto que está aquí, y me da menos 11 tercios. Es importante aquí recalcar que aquí es i, ¿vale? Aquí es i, entonces hay que tener mucho cuidado aquí. A ver si puedo escribirlo. ¿Será que con esto? Mm, Bueno, eso parece que no se puede hacer fácil. Aquí es i, ¿vale? Es el i que queda de aquí, de aquí. 9i más 8i da menos i. Ahí está, eso es un menos i. Entonces obtenemos que i2' es igual a i2, porque obtuvimos el mismo resultado. Si lo ven, aquí está. Menos 11 tercios menos 2i tercios. Menos 11 tercios menos 2i tercios. Entonces en ambos obtenemos que i2' es igual a i2, porque entonces la función z a la 2 es analítica sobre los dos caminos y en la región limitada por ellos. Lo mismo que sucedió en la parte A. Ahora vamos a ver un ejemplo donde escoger dos caminos que son diferentes, se muestra de que no se preserva esto. No se preserva esto. Entonces consideremos una integral i3 a través de un camino gamma 4, es decir, el camino por aquí arriba de este semicírculo. Y luego analizaremos el camino por gamma 4' por debajo del círculo, del semicírculo. ¿Ok? Entonces vamos a tomar un círculo de radio unitario, es decir, el radio es 1. Y de tal forma que el camino se define como siendo la exponencial de i por una fase, que en este caso es el ángulo. Y eso aquí nosotros sabemos que es el número complejo en su forma polar. Entonces, ¿qué hacemos nuevamente? Pues derivamos esa función y me da i veces ese exponencial por d teta. Y entonces, como estoy analizando el camino 4 va de 0 a pi, ¿vale? Y el camino, cuando veamos analicemos el camino gamma prima 4, va de 2pi, se devuelve 2pi hasta pi, ¿ok? No de 0, sino de 2pi hasta pi. 0 a pi, ¿ok? Entonces comencemos. La integral i3, pues reemplazamos los valores de z y los cambios de variables, se cancelan, ¿ok? Y me queda siempre una integral sencilla, i de teta. Y entonces i de teta básicamente es i por pi. Eso es cuando tomamos el camino de gamma 4. Ahora miren lo que pasa cuando tomamos el camino de gamma prima 4. Entonces tenemos la misma función, solo que ahora empieza de 2pi hasta pi, como se ve aquí.
Y cuando hacemos esa integral sencilla, me da menos IP. Entonces, aquí hay un serio problema. Hay que buscar la manera en el cual esos caminos, sin importar el camino que yo escoja, pues me dé el mismo resultado. Entonces, hay que definir una convención, ¿ok? Y esa convención va a estar asociada al sentido del contorno. ¿Okay? Entonces, para entender un poco sobre esa convención, vamos a comentar un poco sobre las dos integrales. Entonces, aquí las dos integrales no son iguales. A partir de gamma 4 y gamma 4', podemos construir un contorno cerrado simple en sentido antihorario. Pillen la vuelta. Vamos a tomar un contorno cerrado antihorario. Es decir, vamos a empezar de aquí, de 0, y vamos a terminar en 2pi. ¿Okay? Vamos a construir un contorno cerrado. El contorno cerrado significa unir esos dos caminos. ¿Vale? Entonces, la integral f de x llega a ser de la siguiente forma. Entonces, miren que he escrito una integral de un contorno, pero he colocado la flechita en sentido antihorario. ¿Ok? De esa función. Entonces, significa que empieza de 0 a 2pi. Si yo no hubiese escrito esto en sentido antihorario, sino en sentido horario, pues lo que vamos a tener es que iba a empezar en 2pi a 0. ¿Vale? Entonces, por eso tomamos antihorario, de 0 a 2pi. Pero esa integral yo la puedo separar en dos, de 0 a pi y de pi a 2pi. Y entonces de 0 a pi, pues es la integral i3, la que vimos anteriormente. Y bueno, lo que podemos hacer es simplemente invertir los límites de integración, pasar este límite de 2pi para abajo y este pi hacia arriba. Entonces eso me da como consecuencia un signo negativo. Es un precio que se paga. Y entonces esta integral que está aquí, nosotros la conocemos. Es i3. Y entonces, como conocemos ya i3, pues reemplazamos los valores. Entonces tendríamos i3 menos i3', reemplazamos los valores y eso me da 2ip. ¿Ok? La integral es diferente de 0 porque 1 sobre z no es analítica. Y en todos los puntos de la región limitada por el contorno cerrado C. ¿Ok? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese tomado esto en sentido horario? Si hubiese tomado esto en sentido horario, iba a obtener el mismo resultado, pero con un signo negativo. Y entonces aquí llega la siguiente cuestión. Necesitamos tomar una convención asociada a ese contorno. Entonces, cuando el contorno sea sentido antihorario, positivo. Y cuando el contorno sea sentido horario, negativo. Entonces, consideremos aquí dos gráficos, esto es el mismo contorno, solo que en este otro gráfico se ha dibujado un segundo contorno, que lo llamaremos de gamma. C va en sentido horario. Obviamente, si va en sentido horario, entonces sabemos ya que esa integral va a ser negativa, porque va en sentido horario. Y gamma, el contorno gamma, va en sentido antihorario, entonces sabemos que va a ser positiva. Y esta línea que tenemos aquí, que llamamos L, es una línea doble, de doble sentido. Puede ir a la derecha o a la izquierda. ¿Okay? Si va a la derecha, puede ser negativa, y si va a la izquierda, será positiva. Entonces aquí es una convención que hemos escogido ahora. ¿Okay? Entonces, gamma está dentro de C. La convención entre dos contornos está dada por L dos veces, es decir, uno en dirección positiva y el otro en dirección negativa. Dentro de este contorno compuesto, la función f de z es analítica. Y por el teorema de Cauchy-Goursat, podemos decir lo siguiente, miren, el contorno de C de la función es negativo, porque va en sentido horario, más la integral sobre el camino cerrado o el contorno de gamma es positiva, porque va en sentido antihorario, siempre respetando nuestra convención. Y bueno, la integral sobre el camino L, ¿cierto? Una es positiva y la otra es negativa. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos dos se cancelan y me quedan solamente estos dos. Y por lo tanto, los dos caminos
son iguales. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta esas convenciones. Bueno, muchachos, entonces, para a continuación les voy a presentar dos ejercicios donde ustedes van a poner en práctica esto que hemos visto aquí. ¿Vale? Es bien sencillo. Encontrar el valor de la integral, de esa integral, donde C es un semicírculo dado por estas condiciones. B, el semicírculo puede ser de esta forma para estas dos condiciones. Y C, un semicírculo de Z para menos pi, para teta menos pi entre pi. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente aplicar lo que hemos hecho anteriormente. ¿Ok? Aquí tienen Z, van a derivar Z y expresan todo en función de d teta e integran. Muy sencillo para cada caso. Entonces, para que vayan soltando. Aquí lo que puede complicar aquí un poquito este acá y es evalúe la integral a través del camino gamma de esta función de z sobre z menos 1 menos i, donde gamma es entonces, una línea, entonces van a graficar una línea en los puntos z1 y z2. Yo supongo que ya ustedes saben dónde localizar este 2i y también supongo dónde van a localizar ese 3i. Ok, yo lo sé y no se lo voy a decir. Ok, pero yo apuesto que ustedes saben. Y ve cuando un camino desde Z1 hasta el origen y del origen hasta Z2. Entonces van a hacer esos grafiquitos y hacen todo lo que hemos aprendido para que vayan soltando ahí. ¿Ok, muchachos? Entonces, para la próxima clase voy a intentar avanzar otros temas y asignar otros ejercicios. ¿Ok? Bueno, muchachos, hasta luego.